Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos juntos los misterios y las novedades del mundo del espectáculo, especialmente esos chismecitos que tanto nos encantan. Soy su amiga y confidente y hoy, prepárense, porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado ríos de tinta digital y conversaciones susurradas en todos los rincones, la supuesta boda de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo sé, lo sé. Han pasado meses, incluso años, desde que esa pareja de ensueño nos hizo suspirar en Erkencicus, y desde entonces el romance en la vida real, la especulación, los rumores y, por supuesto, la esperanza, todo ha sido un torbellino. Pero hoy, amigos, tengo algo muy interesante que contarles. ¿Recuerdan a Gulden Yaman? Esa periodista turca experta en el corazón de la farándula, que siempre parece tener información de primera mano. Pues bien, Gulden, con su inconfundible estilo, reveló algo que podría cambiar la narrativa que conocemos sobre la boda de Can y de Method. Y créanme, lo que contó es explosivo. Antes de continuar, y para que no se pierdan nada de lo que tengo que contarles, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al día con todo el chisme. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Gulden Yaman? ¿Cuál es la verdad, o al menos la versión de Gulden, sobre la boda de Can Yaman y de Method Demir? Gulden, como siempre, no se anduvo con rodeos. En un reciente vídeo que se viralizó, ella abordó el tema directamente, desmenuzando los rumores y especulaciones que han circulado durante tanto tiempo. Su punto central, su bomba informativa, es que la historia que conocemos, la del amor idílico y la posible boda, podría tener una realidad muy diferente detrás. Según Gulden, la relación entre Can y Method, fuera de las cámaras, no fue tan simple. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Gulden no solo cuestionó la veracidad de la narrativa romántica, sino que también sugirió que había más tensiones y conflictos entre ellos de lo que el público llegó a ver. Habló de expectativas diferentes, de personalidades que, aunque parecían complementarse en la pantalla, podrían haber chocado en la vida real. Rumores sobre problemas de agenda, sobre el manejo de la fama y sobre diferentes visiones de futuro. Y aquí es donde las cosas se ponen todavía más picantes, porque Gulden no se limitó a decir que las cosas no eran perfectas. Fue más allá. Sugirió que la idea de la boda, la ilusión que muchos alimentamos, podría haber sido, en parte, una estrategia mediática. Sí, lo escucharon bien. Una estrategia para mantener el interés en la serie, para capitalizar la química que tenían en pantalla y, por supuesto, para alimentar la popularidad de ambos actores. Imaginen la tormenta que esto desató. Los fans divididos. Algunos negándose a creerlo, defendiendo a capa y espada la autenticidad del amor entre Can y Method. Otros, quizás un poco más escépticos o más acostumbrados a la dureza de la industria, pensando que la versión de Gulden podría tener mucho de cierto. Gulden, con su característica forma de expresarse, mencionó fuentes dentro de la industria, personas cercanas a la pareja, que le habrían contado detalles sobre los desacuerdos, sobre las presiones a las que estaban sometidos, y sobre cómo la realidad podría haber sido muy diferente a la imagen pública que proyectaban. Un punto que resaltó y que me pareció crucial, fue el tema de las carreras individuales. Ambos actores en ese momento estaban en la cúspide de su popularidad. Can con proyectos internacionales en el horizonte. Method consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Según Gulden, estas ambiciones, estas prioridades, podrían haber dificultado la construcción de una relación estable, de un proyecto de vida en común. Y luego está la parte, digamos, más polémica. Gulden sugirió que el interés en la boda, en el Felices para siempre, podría haber sido más de los fans y de la prensa que de los propios protagonistas. Que la idea de un matrimonio, al menos en ese momento, no era una prioridad, sino más bien una fuente de presión. Esto, por supuesto, es solo una interpretación de Gulden. No tenemos pruebas definitivas, no tenemos documentos secretos. Pero considerando su historial, su reputación como periodista, y la forma en que presenta la información, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo de verdad en lo que dice. ¿Qué significa todo esto para nosotros, los fanáticos? ¿Significa que fuimos engañados? ¿Que todo fue una farsa? No necesariamente. El amor, la química, la conexión que vimos en pantalla, probablemente fueron reales. Pero la vida, el romance, la industria del entretenimiento, son complejos. Y a veces, lo que vemos no es todo lo que hay.
Lo que Guldem nos invita a reflexionar es sobre la diferencia entre la ficción y la realidad, entre lo que se muestra y lo que se esconde, entre lo que queremos creer y lo que realmente sucedió. Nos invita a pensar en las presiones a las que están sometidas las celebridades, en cómo la fama puede distorsionar las relaciones, y en cómo la industria puede moldear las narrativas. Es importante también tomar la información de Guldem con cautela. No podemos tomarlo como la verdad absoluta. Pero sí podemos considerarlo como una perspectiva interesante, como una pieza más del rompecabezas. Y aquí es donde entra la parte más divertida, el chisme. Después de que Guldem soltó la bomba, las redes sociales explotaron. Los fans debatieron, analizaron, especularon. Las imágenes de Khan y Demet juntos, las entrevistas, los momentos románticos, todo fue sometido a un nuevo escrutinio. Se buscaron pistas, se intentó descifrar si había algún indicio en sus miradas, en sus gestos, en sus declaraciones públicas, que confirmara o desmintiera la versión de Guldem. Lo cierto es que independientemente de la verdad, la historia de Khan y Demet sigue siendo fascinante. Nos enseñó, nos hizo soñar, nos hizo reír, y nos hizo llorar. Y quizás, solo quizás, la historia que conocemos es aún más interesante de lo que pensábamos. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en la versión de Guldem? ¿Creen que la boda fue solo una estrategia? ¿O siguen creyendo en el cuento de hadas? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Guldem tiene razón? ¿O defienden el amor que vimos en la pantalla? Sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de irme, quiero recordarles algo. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Siempre hay más de una versión de la historia. Y lo más importante es siempre disfrutar del drama, de la emoción y de la intriga. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, siempre manténganse al tanto del chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hola, bellezas. Volvemos con más chisme jugoso y por supuesto con más detalles sobre el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, ese romance que nos robó el corazón en Erkenci y que aparentemente también generó un sinfín de especulaciones en la vida real. Hoy vamos a profundizar en las revelaciones de Guldem Yaman, porque amigos, parece que hay más migajas de pan en este laberinto de secretos. Como les conté al principio, Guldem, con su olfato de detective de la farándula, soltó una bomba que resonó en todo el mundo digital. Pero, ¿qué más dijo esta experta en chismes? ¿Qué otros detalles arrojó a la luz sobre la supuesta no boda de Khan y Demet? Prepárense porque la historia se pone aún más interesante. *** Profundizando en las tensiones y los conflictos, ¿qué pasaba realmente entre Khan y Demet? ***. Guldem no solo se limitó a insinuar que la relación no era tan perfecta como la pintaban. Fue más allá y con sus fuentes anónimas dentro de la industria, ofreció detalles que, si son ciertos, pintan un panorama bastante diferente de la imagen pública de la pareja. Según Guldem, las tensiones y los conflictos no eran solo producto de agendas ocupadas o personalidades incompatibles. Había, al parecer, otros factores que complicaban la relación. Uno de ellos, y que Guldem resaltó, fue la presión constante que sentían ambos actores por parte de la prensa, de los fans y, por supuesto, de los productores. La demanda de noticias sobre su relación era implacable y esto, según Guldem, generaba un ambiente de estrés y, en ocasiones, de manipulación. Imaginen, cada foto, cada gesto, cada declaración era analizada, interpretada y utilizada para alimentar la narrativa romántica. Y al mismo tiempo cada pequeño desacuerdo, cada momento de distanciamiento, era amplificado y convertido en un drama. La presión era constante y, según Guldem, afectaba la autenticidad de la relación. Otro punto que Guldem mencionó fue el tema de las expectativas. En el mundo de las telenovelas turcas, las parejas protagonistas a menudo son emparejadas en la vida real por los fans. La presión para que Khan y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo era enorme. Y según Guldem, esta presión, combinada con las expectativas personales de cada uno, generaba conflictos y desacuerdos. ¿Qué querían realmente cada uno de ellos? ¿Qué esperaban de la relación?
¿Estaban en la misma sintonía en cuanto al futuro? Guldem sugirió que las diferencias en estas expectativas podrían haber sido una fuente importante de fricción. Mientras que algunos fans soñaban con una boda de cuento de hadas, quizás Khan y Demet tenían visiones diferentes para sus carreras y sus vidas. Asterisco asterisco la estrategia mediática, ¿realmente la boda era un montaje? Asterisco asterisco. Esta es, sin duda, la Ruth más polémica de la historia. Guldem no solo insinuó que la relación no era tan perfecta, sino que sugirió que la idea de la boda, la promesa de un felices para siempre, podría haber sido, en parte, una estrategia mediática. ¿Por qué? Bueno, según Guldem, una boda mediática hubiera sido una jugada maestra para mantener el interés en la serie y, por supuesto, para seguir explotando la química entre Khan y Demet. Recordemos que Erkenciskus fue un éxito rotundo, y la pareja protagonista se convirtió en un fenómeno mediático. Una boda, real o fingida, hubiera asegurado portadas de revistas, entrevistas exclusivas y un sinfín de noticias en todos los medios. Pero, ¿cómo se hubiera logrado esto? Guldem sugirió que la industria del entretenimiento, en ocasiones, recurre a estrategias para generar expectación y mantener el interés del público. En este caso, la boda podría haber sido un objetivo a largo plazo, algo que se planeaba desde el principio o que, al menos, se consideró en algún momento. ¿Cómo funcionaría? Simple, se alimentaría la especulación, se sugerirían pistas, se crearían rumores, y se mantendría al público en vilo. Las redes sociales serían el escenario perfecto para este juego, donde los fans debatirían, analizarían y soñarían con el gran día. ¿Y quiénes serían los beneficiados? En primer lugar, la serie, que seguiría generando interés y aumentando sus audiencias. En segundo lugar, los actores, que verían su popularidad dispararse y abrirían nuevas puertas en sus carreras. Y por supuesto, los medios de comunicación, que tendrían un filón inagotable de noticias y contenidos. Es importante aclarar que Guldem no afirmó categóricamente que la boda fuera un montaje. Pero sí sugirió que esta posibilidad no podía ser descartada, y que la industria del entretenimiento, en ocasiones, recurre a este tipo de estrategias para maximizar el éxito de sus proyectos. Asterisco asterisco las carreras individuales, prioridades diferentes en el horizonte, asterisco asterisco. Otro punto crucial en las revelaciones de Guldem fueron las carreras individuales de Can Yaman y de Demet Özdemir. Ambos actores, en el momento álgido de su popularidad, tenían ambiciones profesionales muy claras. Can, con su atractivo internacional y su dominio del idioma inglés, soñaba con conquistar el mercado internacional. Ya había comenzado a recibir propuestas de proyectos fuera de Turquía, y su objetivo era consolidarse como una estrella global. Demet, por su parte, se había convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Su popularidad y su talento la habían convertido en una figura muy solicitada, con proyectos en cine y televisión en el horizonte. Según Guldem, estas ambiciones profesionales, estas prioridades individuales, podrían haber dificultado la construcción de una relación estable y un proyecto de vida en común. La distancia, los viajes, las diferentes agendas y las presiones de sus carreras habrían dificultado la conciliación. Imaginen, cómo conciliar una carrera internacional con una relación en Turquía. ¿Cómo compaginar proyectos en cine y televisión con la vida en pareja? Guldem sugirió que estas interrogantes podrían haber sido un factor determinante en la evolución de la relación. Asterisco asterisco la opinión de los fans, ¿creen en el cuento de hadas o en la versión de Guldem? Asterisco asterisco. Después de las revelaciones de Guldem, las redes sociales se encendieron. Los fans de Can y Demet, divididos, debatieron, analizaron y especularon. Algunos se negaron a creer en la versión de Guldem, defendiendo a capa y espada la autenticidad del amor entre Can y Demet. Para ellos, la química en pantalla, los gestos románticos y las declaraciones públicas eran prueba suficiente de que su amor era real. Otros, quizás un poco más escépticos o más acostumbrados a la dureza de la industria, consideraron que la versión de Guldem podría tener mucho de cierto. Reconocieron que el mundo del espectáculo es complejo, y que las relaciones entre celebridades a menudo están influenciadas por factores externos. Los foros de discusión, los comentarios en redes sociales y los vídeos de análisis se multiplicaron. Los fans buscaron pistas, analizaron cada detalle, y trataron de descifrar si había alguna señal que confirmara o desmintiera la versión de Guldem. ¿La conclusión? No hay una verdad absoluta. La historia de Can y Demet, independientemente de lo que haya sucedido, sigue siendo fascinante.
Nos enseñó a soñar, nos hizo reír y nos hizo llorar. Y quizás lo más importante es que nos enseñó a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la influencia de la fama y la industria del entretenimiento. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La historia de Can Yaman y de Method Demir, y las revelaciones de Gulden Yaman, nos ofrecen una valiosa lección: en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Aprendemos a ser críticos, a cuestionar las narrativas preestablecidas, y a no creer todo lo que vemos. Aprendemos a analizar la información, a buscar diferentes perspectivas y a comprender que la realidad, en ocasiones, es mucho más compleja de lo que imaginamos. También aprendemos sobre las presiones a las que están sometidas las celebridades, sobre cómo la fama puede distorsionar las relaciones, y sobre cómo la industria del entretenimiento puede moldear las narrativas. Es importante, por supuesto, tomar la información con cautela. No podemos tomar la versión de Gulden como la verdad absoluta. Pero sí podemos considerarla como una perspectiva interesante, como una pieza más del rompecabezas. Y sobre todo aprendemos a disfrutar del drama, de la emoción y de la intriga. El mundo del espectáculo es fascinante y los chismes, los rumores y las especulaciones son parte fundamental de su encanto. ¿Qué sigue? La especulación continúa, Después de las revelaciones de Gulden, la especulación continúa. Los fans siguen debatiendo, analizando y buscando pistas. Las imágenes de Can y de Met juntos, las entrevistas, los momentos románticos, todo es sometido a un nuevo escrutinio. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Algún día sabremos la verdad definitiva sobre la relación de Can y de Met? ¿O la historia seguirá siendo un misterio? Lo cierto es que independientemente de la verdad, la historia de Can y de Met sigue siendo fascinante. Nos enseñó, nos hizo soñar, nos hizo reír y nos hizo llorar. Y quizás, solo quizás, la historia que conocemos es aún más interesante de lo que pensábamos. Un llamado a la reflexión y al debate Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en la versión de Gulden? ¿Creen que la boda fue solo una estrategia? ¿O siguen creyendo en el cuento de hadas? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Gulden tiene razón? ¿O defienden el amor que vimos en la pantalla? ¿Qué otros factores creen que influyeron en la relación de Can y de Met? ¿Cómo creen que la industria del entretenimiento impacta en las relaciones de las celebridades? Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir sus puntos de vista. Y antes de irme, quiero recordarles algo. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Siempre hay más de una versión de la historia. Y lo más importante es siempre disfrutar del drama, de la emoción y de la intriga. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, siempre manténganse al tanto del chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.